Saludos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Voto Experto. Voto Experto, un proyecto de la Fundación Periodismo Siglo XXI en auspicio o con auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. En este episodio vamos a hablar sobre mucho periodismo, vamos a hablar de periodismo, cobertura de elecciones en tiempo real. Las dificultades, las complejidades y todo eso que se nos asoma de frente cuando vamos a cubrir una elección que en este año será otro proyecto para el periodismo puertorriqueño. Y para este análisis y esta conversación tenemos con nosotros a la compañera y colega periodista Adriana de Jesús Saramán. Bienvenida. Gracias, Adriana. Gracias por la invitación, Carmen. Yo creo que la primera pregunta, Adriana, tú cubriste las elecciones del 2020. Sí, y las previas, creo que estas van a ser mis terceras o cuartas elecciones. Tus terceras o cuartas elecciones. Me siento vieja. Obviamente, ya en medios de comunicación establecidos a partir del 2016. Uh-huh. La primera complejidad que tú le ves a una cobertura de elecciones, sobre todo las 2016-2020, que ya había una injerencia mayor de la escena digital y la escena de lo ahora mismo o los videos live, etcétera. ¿Cuál tú dirías que puede ser esa complejidad mayor en esa cobertura? Bueno, dentro de las coberturas específicamente, yo creo que es el caos y la desorganización, y en términos de medios, la falta de personal. Creo que muchos medios quieren cubrir muchas cosas con poco personal o la división que hacen del personal pues no es la mejor, y eso complica la cobertura porque puedes tener una persona que está en San Juan pero quieres que cubra Bayamón y quieres que cubra Carolina y quieres que haga varias cosas a la misma vez. Y el tiempo real no necesariamente, y tú hablas del asunto geográfico, puede ser físico, uh-huh. Porque si no tienes más de una persona, uh-huh. Y en ese sentido tendríamos que ir tan atrás como a las elecciones de los 80, uh-huh. A las elecciones, yo empecé a cubrir elecciones en el 1986, uh-huh. Una elección caótica en Puerto Rico, Héctor Luis Acevedo, el municipio de San Juan se ganó por 26 votos, así que se pueden imaginar, pero uh-huh. En aquel momento, y quizás ahí hay una comparable. Primero que no estaban los medios digitales y sobre todo no había periodistas independientes, periodismo independiente como tal, pero vámonos a quedar en el asunto tradicional y lo que son los nuevos medios, que obviamente las páginas y los medios digitales que desde lo tradicional asumieron ya el escenario del video en vivo, que siempre parecería que se quedaba con los tradicionales televisión. Uh-huh. Pero eso obviamente cambió. En ese impacto o en esa complejidad geográfica está el asunto de personal como tú lo traes, pero también la posibilidad de que tú puedas estar en el momento preciso en una elección difícil, como decir Ponce. Uh-huh. Pues no había manera. ¿Te tocó y te ha tocado y cómo lo has manejado? Ese asunto de quizás hablarlo por teléfono o hacer un live tú sola sin tener a la persona, ¿cómo lo manejas? Pues yo recuerdo que en las elecciones pasadas, no las antes, las del 2016, yo estaba trabajando en prensa escrita digital y el medio hizo un acuerdo con un canal de televisión y nosotros tuvimos que bajar una aplicación en el teléfono para transmitir en vivo. Como el Live View, las mochilas que tienen los claro. Fotoperiodistas, pues nosotros hay una aplicación que tú lo puedes hacer por teléfono. Claro. Y nosotros estábamos en Santurce, era un centro de votación y detrás del museo. Y nosotros teníamos que no solamente hacer la historia, nosotros grabar o lo que sea, pero estábamos en el teléfono llamando, mira, tengo a tal funcionario aquí, y me dijo, ok, dale, vamos en vivo contigo, y entonces todo así, pero grabando también a la misma vez. Para hacer las dos cosas, pues yo soy prensa escrita, yo tenía que como quiera entregar un trabajo escrito, pero pues también voy a colaborar con la parte televisiva, ¿no? Para que ellos transmitieran en ese mismo momento y poncharan. El asunto se complica precisamente, y quizás aquí entramos en un tema que es bastante, diría yo, patronal, obrero patronal, que es el asunto de que un periodista
o una periodista ahora, en el siglo XXI, elección 2024, pasó en el 2020, creo, hasta cierto punto pasó en el 2016, pero no tan claro como lo tenemos ahora, es el asunto de que se convierta en todo. Uh-huh. Porque no necesariamente tienes al fotoperiodista, en tu caso, que Juan Costa estaba contigo en el 2020, no necesariamente, por ejemplo, en el caso nuestro, no necesariamente vamos a tener ese compañero o compañera que va a estar haciéndolo. Cuando has tenido que hacer periodista, fotoperiodista, videógrafa, es imposible coger las notas a menos que una no tenga pues un trípode. Periodismo 5G, como le decimos. Sí, periodismo 5G, me encanta esa línea. Cuando has tenido que hacer periodismo 5G, más allá de la cobertura de la elección, ¿cuán difícil ha sido y cuál es tu aspiración? ¿A que hayan muchos colegas y mucha producción o te va bien? Yo trato de tener, si me toca hacer cubrir todas esas bases a la misma vez, trato de hacer lo mejor que puedo, obviamente. Y al principio, cuando uno está empezando, uno piensa, tengo que lograrlo todo. Tienes esta obsesión con lograrlo todo. Y ya cuando pasan los años, tienes que entender, tú vas entendiendo como que lo que salga, lo que pueda salir, lo que surja. Y tengo que enfocarme en cuáles son mis fortalezas. Pues si yo estaba trabajando en prensa escrita, pues tenía que estar consciente que, por ejemplo, todas las citas importantes, pues yo las tengo recopiladas, las tengo grabadas. La foto, pues quizás la puedo hacer un poquito después, va a surgir el momento, el video, y cada una de las cosas te puede complementar, porque, por ejemplo, yo acostumbro a usar mucho las redes sociales, por ejemplo, Twitter o ahora X, mientras estaba haciendo coberturas en vivo, y eso me ayudaba también como a tomar nota. Entonces yo hacía unos hilos o los threads y de ahí pues sacaba las citas, escribía directo ahí, pues de ahí sacaba las citas para la nota escrita. Así que buscaba la manera en que las herramientas me ayudaran en el trabajo y no me lo hicieran más complicado. Igual con los videos, yo grababa un video de una persona, pues mira, de ahí dijo algo importante, pues esto va para el video, pero eso también va para la nota. Así que cada una de las cosas buscaba que me ayudaran también a la larga. Que te ayudaran y que pudieras complementar lo que se supone que todo periodista tiene que tratar de lograr, que es que la gente tenga una idea completa de la información que se le está transmitiendo. Que en las elecciones se complica y en esto... hablamos, fíjate, del día de la elección y ahora me voy a ir un poco a antes de la elección. Ese ciclo electoral que en Puerto Rico, yo creo que en todas partes del mundo, pero Puerto Rico vive la política de una manera bien intensa y obviamente sus protagonistas también, que es ese ciclo que empieza, yo diría que ya en agosto del año anterior, cuando ya está definiéndose quiénes son los candidatos, cómo va a correr el calendario electoral, erradicación de candidaturas, etc. En ese momento en que estamos ahí, este programa lo que está intentando es precisamente traerle información al país de cómo usted debe leer, y los periodistas no estamos exentos, críticamente esa información que fluye en ese ciclo electoral a través de los diferentes medios con relación a la política que nos va a llevar al último recodo de la democracia, que se supone que sea el voto, el derecho al voto. Y yo le he preguntado en este ciclo de entrevistas a profesionales que estudian el fenómeno fake news, estudian el fenómeno de la alfabetización mediática, cómo se construye esa persona que pueda producir un voto experto, que tenga la capacidad de leer críticamente esa información y traerla a la caseta cuando va a emitir el voto. Obviamente ahí hay un proceso analítico anterior para llegar a esa caseta y emitirlo de la manera experta. Pero desde el punto de vista del periodista y la periodista, a través de todas estas entrevistas, nos hemos dado cuenta que nosotros los periodistas también tenemos que pasar por un proceso de leer críticamente, y más en este momento de múltiples informaciones, lo que se produce en esas redes y herramientas nuevas, que pueda resultar en fake news, en noticias falsas, que pueda resultar en que hay que hacer un ejercicio profundo de verificación y cotejo de datos para producir la información. Yo te pregunto,
en tiempo electoral, ¿cómo tú has visto que esto se ha complicado precisamente por todos esos elementos que te estoy hablando? Y es el acceso que tienen los candidatos y candidatas, estén en política partidista o no, a diferentes medios que producen contenido político partidista. Bueno, es complejo porque tienes distintas vías desde donde viene la información. O sea, tienes, como habías hablado, los periodistas independientes, tienes los periodistas ya establecidos, tienes entonces los candidatos tratando de, número uno, dar las entrevistas para estar en todas las vías posibles para que todo el mundo sepa que están ahí, pero también están en sus propias redes diciendo las cosas como ellos entienden. Creo que aquí lo más importante es que la gente, incluidos los periodistas, podamos discernir o separarlo todo meramente cuál es la información, cuál es el mensaje principal. Siempre uso en términos electorales principalmente, ese mensaje está lleno de otras cosas, como que de otros política partidista, de ataques a otros medios, tienen sus propias agendas, ¿no? Y es tratar de identificar ese mensaje simple. A mí algo que me ayuda mucho, y esto quizás lo pueden utilizar las personas que están leyendo las historias, yo se los recomiendo mucho a estudiantes periodistas, pero les sirve a todo el mundo. Yo cuando estaba empezando, yo trabajaba en prensa escrita, pues yo leía las historias de distintos periodistas. La misma historia, el mismo reportaje o la misma reseña, pero de distintos periodistas, porque no todo el mundo te va a dar la misma información. Quizás de ahí, de todos esos tres, tú puedes sacar una línea, cuál es la base de toda esta información, de esta conferencia de prensa, de estas entrevistas, pero van a haber formas diferentes de contar la historia. Y de ahí entonces tú puedes sacar una que otra cosa, y eso te puede ayudar. En términos de esa preparación tuya, más allá de leer los medios de comunicación que tienen un mismo tema, una misma historia desde otros medios, desde diversidad de medios. ¿Cómo tú haces tu trabajo de precisamente leer lo que te está produciendo el candidato o candidata o el partido político a nivel institucional cuando utilizan los medios de comunicación, producción de contenido desde el partido, desde el candidato? ¿Cómo tú manejas el esfuerzo de traer información que resulte ser veraz y no mezclarse con esos otros elementos que quiere traer el candidato para intentar ganar adeptos? Bueno, ahí la base es leer, por lo menos como periodista, ¿no? Te estoy hablando como periodista, al momento de tú hacer una entrevista, de tú acercarte a un candidato, tú tienes que saber desde dónde viene esta persona. Yo veo, por ejemplo, entrevistas previas de ese candidato, veo las mismas conferencias que hacen de sus propias páginas. ¿Cuál es la línea? ¿Cuáles son los talking points? Y yo trato de salirme de esos talking points, de hacerle preguntas o que nadie le había hecho, o insistirle en preguntas que otra persona le hizo, pero que no recibieron una respuesta real, propiamente fuera de lo que estaba planificado. La base de todo esto es leer y prepararse para las entrevistas, que es algo que todo periodista debe hacer. Exacto. No, independientemente, claro, pero claro, es como hay veces que por la inmediatez y por la prisa pues se nos olvida o lo que sea, pero hay que coger un tiempo para analizar a estas personas que en tiempo de elecciones pues hasta cierto punto son hasta productos de sí, son productos de contenido. Son productos de contenido, son productos de otras cosas, y yo siempre quiero sacar la base, la realidad de las cosas. Fíjate que en ese sentido las imágenes que se producen en los debates, que es algo que por lo menos en Puerto Rico, con alguna idea copiada de lo que pasa en Estados Unidos con los debates de los candidatos a la gobernación, tú me estás dando una línea que es importante a la hora de tú sentarte a producir esas preguntas que le vas a hacer al candidato en un debate. Porque finalmente ahí sí que hay talking points. Ahí sí que te dan los temas, y los que vienen de allá vienen con la idea. En ese sentido, ¿tú crees que es problemático el formato de no poder interrumpir al candidato para que se insista en la pregunta que se le está haciendo y no se vaya por las ramas? No creo que sea problemático. Yo creo que en la cobertura diaria también está
la dinámica del seguimiento, de la pregunta de seguimiento. Pero en el caso del debate lo cierran. Sí, lo cierran por cuestiones de tiempo, Exacto. que creo que debería tomarse en consideración el seguimiento y cada pregunta debe tener el seguimiento. Ahí también importante en los debates es el fact-checking, y eso es algo que se hace. No, obviamente quizás los periodistas que están trabajando y haciendo las preguntas directamente pues están enfocados en eso, pero tiene que haber otra persona haciendo fact-checking a cada cosa que los candidatos dicen, porque muchas de las veces son cosas fácilmente corroborables. Se debe repensar el formato para que entonces las personas también tengan esa oportunidad, o quizás un turno, un round de rebote, o no sé cómo lo van a hacer, pero sí, ahora todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Estamos hablando de la experiencia anterior. Sí, de las experiencias anteriores, pero lo importante es los fact-checking, siempre vemos que salen después, pues obviamente porque los datos toman tiempo en corroborarse y hay que revisitar el debate completo, y eso dura 1 hora, 2 horas. Sí, yo creo que, tiempo. Y fíjate que tenemos un buen ejemplo en el debate del 2020, porque precisamente a Pedro Pierluisi se le preguntó en ese debate, y fue una compañera de Guapa Televisión, sobre el asunto de los contratos a su familia. Y finalmente lo que vemos en el del 2021 al 2024, en el que estamos en año electoral, es precisamente que eso no, la contestación del gobernador de que no iba a pasar y de que iba a estar distante totalmente su familia del trabajo, de depender de contratos del gobierno de Puerto Rico, no ocurrió. Así que es constante que podamos traer aquella imagen y aquella conversación, aquella pregunta, realmente no fue una conversación que le hizo a la colega, en momentos en que precisamente estamos viendo a Pedro Pierluisi tener que contestar preguntas sobre 2 primos que tenían contratos con el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de la Vivienda, y otros personajes como lo de su cuñado, etcétera. O sea que en ese sentido el fact-checking se convirtió en un problema para el candidato hoy a la gobernación de cara a lo que contestó en el 2020. ¿Hasta qué punto es importante que el país mantenga la historia, pero sobre todo los medios de comunicación les recuerden al país la historia de lo que ese candidato en aquel momento dijo versus lo que está haciendo ahora como gobernador? Es sumamente importante, y si los medios de comunicación no lo hacemos, la gente lo va a hacer. La gente lo va a hacer. Ahora mismo tú puedes ver 1000 videos en redes sociales precisamente sobre esto. Hasta he visto videos recientemente de lo que dijo María de Lourdes Santiago en el debate del 2016, si no me equivoco. 2016. Respecto a la Junta de Control Fiscal y todo eso. Así que sí creo que si no son los medios quienes lo hacen, o lo hacemos como periodistas, la gente lo va a hacer. Sí también hay que tomar en consideración que los debates, los candidatos van a decir lo que sea para que tú quieras votar por ellos. Eso, la gente tiene que estar clara de que es bien poca la probabilidad de que a través de un debate tú cambies tu opinión sobre un candidato. Y ellos lo van a aprovechar para pelear entre sí, y por eso lo importante es saber la base de cada uno de ellos, cuál es su estructura de gobierno, de quiénes se rodea, cuáles son sus planes en el futuro. Y en el caso del gobernador, o sea, eso pasa también. No hace mucho el compañero José Carlos en Rayos X, José Carlos Sánchez, entrevistó a la secretaria de Educación cuando salieron la información sobre los puestos de confianza, y ella le había dicho: no, a mí nadie me obligó a contratar puestos de confianza, aquí es nadie del partido, y cuando tú ves la lista son todas personas del partido. O sea que es bien normal, y lamentablemente es así, no debería ser así, pero que los políticos nos mientan. Eso es lo que nos mientan, que nos mientan en la cara y nos digan: no, mis primos no están trabajando aquí. De momento ves a toda la familia. Es interesante aquí que estás ubicando no sé si fue un lapsus, pero estás ubicando a la secretaria. Es interesante, y no puedo, ahora digo yo, no puedo dejar de pasar. Pero es que sus bases vienen desde un punto político. No debería ser, por eso digo, no debería ser así, pero en la realidad son puestos de confianza también. Y entonces, como el mismo gobernador lo dijo, son personas obviamente que él va a meter ahí porque están de acuerdo a como él piensa, porque si no van a obstaculizar. Y eso es una cita que la pueden buscar, que lo dijo él. Y lo interesante es que esto no, lapsus o no,
realmente la lectura que tú haces, y es lo que creo que me estás trayendo, es la lectura que hace el país, que realmente son personas que llegan al servicio público no como servidores públicos, sino como comisionados de barrio de los partidos, en este caso del Partido Nuevo Progresista, y ahí se ubica una secretaria que te dice, a mí nadie me obligó a traerlo, pero cuando tú ves la lista, claro, o son candidatos, o fueron funcionarios como el alcalde de Guánica en el caso de la nómina de lujo, que un candidato derrotado, o son los hijos de los políticos que están hoy en el Partido Nuevo Progresista. Así que por eso creo que es tan importante, y en este proceso del proyecto Voto Experto, el consenso de todos los entrevistados ha sido tan críticos tiene que leer los medios de comunicación y los productos de contenido, el público, las audiencias, como los propios periodistas y las propias periodistas, porque realmente si nosotros no podemos distinguir el grano de la paja, pues tenemos un problema para informarle al país correctamente. Claro, nosotros no estamos exentos, pues nosotros también votamos, o sea, muchas personas no hablan de eso, exacto, claro, pero tenemos que saber discernir una cosa de la otra, y eso nos va a ayudar a ofrecerle una información más clara y más veraz al público, porque esta es la realidad, o sea, nosotros estamos de parte del pueblo y tenemos que estar ahí fiscalizando, informando, educando, sin ningún tipo de agenda, o sea, es la verdad. Eso es lo que el pueblo necesita. Yo voy a traer un ejemplo de algo que a mí me parece que, teniéndote aquí, hay que traer con relación a ese trabajo que nosotros hacemos para que en o fuera de un año de elecciones la gente tenga la información que necesita para tomar decisiones en la democracia, porque de eso se supone que se trata de la democracia. Claro. Las tres ramas de gobierno, en el caso nuestro, un sistema republicano de gobierno, hace su trabajo de establecer la política pública, el legislativo de ejecutar y operacionalizar esa política pública, y el Poder Judicial de interpretarla. Y recientemente la corrupción se convierte en Puerto Rico, quizás en las últimas 5 elecciones, en un tema fundamental de campaña. En un tema fundamental de campaña porque Puerto Rico ha tenido consecuentemente un problema de corrupción pública que impacta las elecciones cada 4 años. Y ese tema sale todo el tiempo, y nosotros parecería que estuviéramos cada 4 años en ese predicamento social y político que se convierte en una crisis económica, y ahí tenemos la deuda. Y el periodismo está haciendo un trabajo constante de sacar, de denunciar, de traer información cuando las autoridades federales traen investigaciones, pero sobre todo cuando el periodismo incluso ha hecho un trabajo de denuncia pública para traer los casos de corrupción. Y recientemente tú le hiciste una entrevista a Carlos Johnny Méndez en un momento en que está vigente el juicio de María Milagros Charbonnier, porque ahí hay un elemento importante que se trae de una corrupción pública que incumbe a los que precisamente, valga la redundancia, eran los incumbentes de ambas cámaras en aquel momento. Y Carlos Johnny Méndez parecería que después de esa entrevista sencillamente se lo tragó la tierra. Parecería que quería desligarse de esa responsabilidad que tenía como presidente cameral. Y tú hiciste una entrevista que insistías, volvemos a sacarlo de los talking points, insistías en eso que es importante hacer, que es traerle el contexto de lo que ocurre con María Milagros Charbonnier, quiénes firmaban esos contratos, si eso era una estructura hábil en aquella cámara, en aquella administración. Y es la información que el país tiene que saber de una persona que va a correr precisamente en esta elección. Hasta dónde tú tienes presente ese elemento cuando haces una entrevista de esta naturaleza. Hasta dónde nosotros nos concientizamos de que esta es una persona, una figura pública que le hace campaña, en este caso a una precandidata, incluso a la primaria, o sea que tiene un efecto
el electorado exclusivamente del Partido Nuevo Progresista, pero que también va a tener un efecto general cuando llegue a una elección, porque esta persona corre por un distrito representativo a la Cámara. ¿Hasta dónde tú tienes presente precisamente el asunto de que hay que hacerle las preguntas que hay que hacerle, porque esta persona sigue siendo esa figura que quiere seguir viviendo del favor político partidista? Yo creo que siempre está presente, pero yo tengo mucho cuidado en no prejuzgar. Lo que salga de la entrevista, eso le toca evaluarlo a la gente que la ve. No me toca a mí. Yo estoy haciendo mi trabajo de hacerle las preguntas que yo creo pertinentes, las preguntas necesarias, las preguntas que quizás nadie le ha hecho. En ese momento él no había dado ninguna entrevista. Y era particularmente importante porque, como mencionas, pues era el presidente de la Cámara y uno se cuestiona pues cómo esta persona no sabía o si lo sabía, qué fue lo que hizo. Hay un poquito de accountability también, y ahí pues hablando con él uno se da cuenta que quizás en estos poderes legislativos pues no hay los controles que son necesarios, que ese es número uno. Quizás hay gente que pueda filmar documentos al garete, o se puede, cada cual, por ejemplo en la Cámara de Representantes, cada representante tiene discreción de cómo utiliza su presupuesto, así que si te quiero pagar a ti, Carmen Enido, 8,000 pesos, pero a otra persona 2,000, pues eso es tu prerrogativa. Y hay que cuestionarse también, no solamente él, sino todas las personas en la legislatura que han visto estos casos de corrupción, que han salido a denunciarlos, qué han hecho para evitar futuros casos de corrupción. Que ahí también es otra pregunta. Estas personas que están corriendo y estas personas que quieren volver a correr, que han sido compañeros de estos legisladores que han sido arrestados, ¿qué estás haciendo para que esto no vuelva a pasar? Yo noto que muchas veces ahora la política, no sé si desde siempre ha sido tu experiencia, pero por lo menos los años que yo lo he trabajado, como que noto que últimamente cada vez se borra más esa línea de nosotros queremos ganar para ayudar al pueblo, y ahora la línea es nosotros queremos ganar porque queremos ganar y queremos ayudar a los nuestros. Y no me gustaría que ese fuese el futuro de Puerto Rico, pero por lo menos así se percibe. Y es como esta obsesión de querer ganarle al otro por ganarle y decir, te gané y ok, cool, ¿qué vas a hacer con el país? ¿Qué vas a hacer con este país en quiebra? No es precisamente lo que supuestamente vienen a hacer en la democracia. Claro. Que es que haya una... ¿Qué vas a hacer con el país? ¿Qué vas a hacer con la quiebra? ¿Qué vas a hacer con las personas que no encontramos casa? Las personas que tienen problemas con energía eléctrica. Como que, ok, le ganaste al otro, ok, cool, chévere. ¿Qué tienes para mí? Como que, ¿cuál es el punto? Sí, y de ahí yo creo que volver al asunto del oficio y de cómo ejercer este oficio en tiempo real. Hablas de la energía eléctrica y definitivamente tiene que haber una pregunta relacionada con ¿qué hacemos cuando se va la luz? ¿Qué hacemos? Porque cuando se va la luz se va el internet. Y en la señal posiblemente. Y posiblemente su señal. Aun cuando estés en teléfono, que es lo más ágil que utilizamos en ese tiempo. ¿Cuán difícil puede ser trabajar en tiempo real con un problema de energía eléctrica que es un problema constante y que persigue a este gobierno, incluso en el momento en que estamos de cara a una renominación, una reelección del gobernador Pierluisi y toda su administración? Bueno, en términos de energía eléctrica específicamente es caótico. No hay otra forma de describirlo. Yo sé que hay compañeros, por ejemplo, de prensa escrita o también de radio, que son los mismos medios quienes les proveen los equipos, y hay veces que esos equipos, como tienen tanto tiempo de ser usados, no funcionan si no están conectados. Una computadora, por ejemplo, si no está conectada a la batería, pues no prende. Se murió ya. Pues no prende, y entonces ¿cómo esa persona va a escribir? No, ¿cómo esa persona va a tener que recurrir a, como se hacía antes, al dictado? Que también he visto compañeros hacerlo, como que mira, no tengo señal, no tengo nada, mira, pasó esto y esto, y le están dictando la historia, mira, el lead es tal, y le están contando lo que tienen para que entonces el medio pueda recopilarlo, ¿verdad? Tenerlo de nuevo allá. Así que si no tenemos energía eléctrica, pues genuinamente a muchas personas también le pasa que no tenemos vida. Eso es sumamente importante. Y como periodista, pues todos los equipos son digitales ahora. O sea, es bien, si tú tienes una libreta y un lápiz, pues notas tuyas personales, pero las vas a pasar en internet y en tú sabes, en computadora y teléfono.
Y yo creo que eso es bien importante porque tú no eres de la época en que teníamos Tandy, que fueron las primeras me han hecho los cuentos. Las primeras computadoras portátiles, pero era literal, tú le escribías ahí, pero lo tenías que dictar, porque no había manera de producir. Y el dictado por teléfono era impresionante, y que hubiera un compañero allá, un editor que pudiera estar disponible para tomarte la nota también era complejo. Y eso nos pasaba en coberturas caóticas como los huracanes, pero se supone que en el siglo XXI pues tuviéramos una mejor infraestructura y no pasara, pero nos está pasando. Nos está pasando y no quiero decir que nos va a seguir pasando, yo quisiera que no. Pero no. Con el huracán, yo recuerdo el huracán María, yo estaba destacada en Arecibo. Ajá. Y tuve que bajar hasta Bayamón uno de los días, como 2 días después del huracán, 3 días después del huracán, para enviar por mensaje de texto la versión Word de las historias que había escrito hasta ese momento, porque solamente en Bayamón había señal. Después tuve que regresar a Arecibo, que eso también en las elecciones, cuando se va la luz, pues eso es lo que pasa, lo terminas enviando, si tienes iPhone o lo escribes en las notas, en las notas. Exacto. Y entonces lo envías por texto o buscas la manera de y se complica cuando no tienes cargador. O cuando tienes cargador pero no hay luz. Claro, y cada periodista por eso tiene como 1 o 2 baterías portátiles para el celular. Exacto. Porque ya ese es como el given de aquí, de tu bultito. Sí, no, porque realmente si no puede funcionar. Sí, hay batería portátil, hay el hotspot también. Claro. Las elecciones es la batería, el hotspot, pues entonces los equipos usuales y tratas de tener como un backup. Pero es como... Hablemos precisamente del el lugar remoto. En Puerto Rico, pues, hay lugares, y Arecibo puede ser uno si te vas para el campo, donde en efecto la geografía se complica precisamente para energía eléctrica, obviamente después de toda esta crisis que tenemos de servicio de energía eléctrica, pero también para el acceso al internet. La topografía puertorriqueña en Utuado pues se puede complicar, lugares donde no tengas acceso. Ahí definitivamente se complica, y volvemos a los años 80, a los años 90, donde teníamos que dictar. Pero en términos de la cobertura propiamente, cuando nos vamos a lugares remotos en Puerto Rico, nos vamos a una población que tiene una costumbre de escuchar unos medios que no necesariamente son los que nosotros consumimos en otras áreas, inclusive por el acceso, porque no tienen acceso necesariamente a computadoras, a los medios digitales, y ya tienen un esfuerzo exclusivamente tradicional, como siempre había sido antes de que llegara esta innovación tecnológica. ¿Has tenido esa experiencia? ¿Cuál es? Ahí también se ve mucho el acceso más, o la cobertura más directa sobre la alcaldía, que es algo que la gente vive de una manera distinta a como viven las papeletas estatales. ¿Has tenido esa experiencia y cómo la puedes contrastar desde el punto de vista del acceso a la información? Sí, es bien interesante porque acá usualmente en el área metro, siempre la prioridad tiende a ser gobernación, comisaría residente y San Juan. Y cuando vas a otros municipios, pues ves la importancia, número 1, de los legisladores de distrito y entonces de las alcaldías, y especialmente en municipios bien pequeños. Pienso, por ejemplo, en Lajas, que todo el mundo se conoce, o Las Marías, que ves que son los candidatos, usualmente tienden a ser los mismos cada año, y es como interesante ver pues que entonces qué hizo diferente que ahora quiere volver a tenerlo como alcalde. Y allá fuera del área metro, pues la gente usa mucho los teléfonos y consiguen la información, creo que a través de Facebook. Es algo que he visto mucho, o muchas personas quieren a través de YouTube, ven las cosas a través de YouTube también, o la televisión. Muy pocos también radio. Y es bien interesante porque todos los medios tienen que tener eso en consideración, dejar de ¿verdad? La metrolización, la regionalización, el metrocentrismo.
Y tienen que entender que hay otras formas, número uno, de llevar la información, de llevar la noticia y de tratar de apelar a estos públicos. Por eso creo que era importante la presencia de los periodistas regionales, porque de lo que hablábamos hace un rato. tenían esa conexión directa Claro. con esa región, son expertos en esa región, tienen los contactos, tienen como que saben a dónde buscar. No es lo mismo que si de momento tú y yo vamos ahora de la nada, pues Exacto. es como vamos a tratar de ir a los lugares que no funcionan aquí, en el área metro. Y es diferente, como que requiere un tipo de expertise y un trato que no es lo mismo en todas partes. ¿Hasta qué punto se afecta precisamente lo que se trata de establecer como la democratización de la información? Uh-huh. Esa lejanía de los lugares remotos en Puerto Rico, que en Puerto Rico yo insisto que hay lugares remotos exclusivamente porque tienen escasez de recursos, Uh-huh. Uh-huh. pero nadie puede decir que de San Juan a Laja en hora y media, 45 minutos, es una distancia, 8 horas, 9 horas, de un Uh-huh. estado a otro en Estados Unidos, de un ayuntamiento a otro en España, etcétera. Eso son lugares remotos. Uh-huh. Pero en Puerto Rico tenemos lugares remotos porque escasean los recursos. Precisamente. Pero volviendo quizás al nuevo momento en que estamos viviendo de cara a las elecciones, definitivamente las redes sociales se constituyeron como un producto de contenido adicional. Uh-huh. Que lo pueden hacer periodistas o lo pueden hacer personas que no son periodistas, pero tienen el acceso a producir información y contenido. Y ahí están. Cada vez son más. Ese trabajo, que no es un esfuerzo periodístico, que tiene una rigurosidad diferente, que tiene definitivamente unos códigos de éticas que nos perciben y nos persiguen, etc. Versus esa otra información que sigue fluyendo, que se constituye a veces en inexactitudes, por no decir noticias falsas. Uh-huh. Pero hay de todo. ¿Cuál tú crees que es la influencia en este momento de ese tipo de producto de contenido combinado con el periodismo que se hace desde las redes sociales de cara a una elección general? Bueno, yo creo que esa presencia y prevalencia en ciertas áreas también de este contenido en las redes sociales está llenando un vacío. Uh-huh. Y todo, para mí por lo menos, yo entiendo que nace ese vacío de lo que estabas mencionando, de la falta de recursos. Claro. Porque vemos que los medios tradicionales, por llamarle de una forma, están cada vez más pequeños, más reducidos, menos personal. Y si, por ejemplo, hay una historia importante en Aguadilla, nos enteramos por las redes sociales porque es más instantáneo. Claro. Y ahí están los protagonistas también. Y hay medios que cogen ese contenido y dicen, mira, esto está trascendiendo en las redes sociales, no hemos podido corroborar, tratan de hacer las llamadas desde acá, pero eventualmente alguien va a tener que ir. Entonces, pero ya la noticia inicial vino desde de un ciudadano o ciudadana con un teléfono, que eso lo vemos mucho. Y creo que es importante, en el periodismo mismo lo puede usar para complementar el trabajo que se está haciendo, pero también tiene que tener cuidado. No, estabas hablando de las inexactitudes, pero también está lo que ahora con inteligencia artificial, lo que claro. Son los deepfakes, o sea, hay mucho contenido que también puede nacer de la maldad. Y claro. Los periodistas tienen que tener cuidado con eso. Pero en términos generales lo que hemos visto hasta ahora yo creo que ha sido beneficioso, porque es importante que todo el mundo tenga una voz y podamos ver lo que está sucediendo. Los periodistas no tenemos ojos en todas partes, claro. Nos encantaría, pero es bueno estrechar esos lazos con las personas. Si puedes identificar a gente en Aguadilla, a gente en Fajardo, en todos los puntos de la isla que te puedan ayudar a que tu cobertura sea más real, sea más veraz y que refleje lo que de verdad es el pueblo, pues eso va a ser y eso, muy beneficioso. Te pregunto si redunda en el fortalecimiento de la democracia. Claro que sí. Sí, no, la democracia no son unas cuantas voces. Exacto. La democracia es de todos y es lo que debemos aspirar. Una democracia, algo justo, algo real. Y representativo. O sea, la democracia no depende nada más de Carmen Enid, de Adriana, de los periodistas. Claro. Sino la representatividad, que es un tema que nosotros hemos traído acá
también como parte de este proyecto, es súper importante. ¿Dónde están las voces? ¿Cuáles son las voces? Tú hablas del metrocentrismo y precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. Estamos dependiendo de personas que tienen, ya sea se acercan a la denuncia, se acercan a traernos información, que son de esos lugares que no hay, antes le llamaban stringer, las agencias de noticias tenían stringer en cada uno de los municipios. Había yo lo dije el otro día en una conversación, había muchos colegas que estaban en las mesas de redacción de los regionales, de las noticias que se originaban en San Juan, en el caso que fuera de San Juan, pero originaba el medio de comunicación. La noticia originaba en su lugar de origen, valga la redundancia, precisamente porque habían esos corresponsales a través de toda la isla. Eso ya no existe. Que definitivamente se complica con las redes sociales, pero como tú dices, a mí me parece igualmente que se llena un vacío. Lo que deberíamos, te pregunto, lo que deberíamos estar provocando o tratando de volver a la imagen del corresponsal precisamente para atender un tema, por ejemplo, como son las legislaturas municipales, que parecería que la única que existe es San Juan, Carolina y Bayamón. Sí, definitivamente. Y tenemos el ejemplo perfecto aquí en San Juan con todo el revuelo por el Código de Orden Público. Eso nace de la legislatura municipal. Y no hay nadie ahí cubriendo eso diariamente o cuando sean las sesiones, y de momento surgió cuando se aprobó, mira, esta es la propuesta, esto es lo que tenemos. Y ahí entonces la gente se enteró. Porque seamos realistas, también las personas dependen de los periodistas para que les informen de lo que está sucediendo. Claro. Así que creo que eso un poco se ha perdido de vista en parte de los medios por todas estas reducciones y estas personas sin trabajo y los despidos, etcétera. Creo que sí, se tienen que cubrir las legislaturas municipales, en el caso de Guaynabo también, todos los desembolsos que se estaban aprobando. Así es. Desde la legislatura municipal. Un asunto personal tornado municipal con el dinero del pueblo. Con el dinero del pueblo. Entonces, exacto. ¿cuántos? Son 78 municipios. ¿Qué más está pasando en todas las legislaturas municipales? ¿Qué está pasando por debajo de la mesa? Y hay veces que lo vemos, ese es el legislador de minoría que lo está denunciando porque está molesto, no está de acuerdo, minimizándolo. Pero entonces tienes que ir allá y ver cuáles son las dinámicas y qué es lo que está pasando. Que por eso mencionaba también la importancia de los periodistas regionales. Están ahí, tienen que estar ahí constantemente. Si tú le dices, mira, dame una historia, dos historias semanales de este municipio, lo que sea, pues están ahí buscando la noticia. Puerto Rico no solamente produce noticias, Puerto Rico produce muchos periodistas. Alrededor de la isla, Puerto Rico tiene ahora mismo mínimamente 4 escuelas de comunicación. Universidad de Puerto Rico Río Piedras, Universidad de Puerto Rico Arecibo, Universidad de Puerto Rico Humacao, Universidad Interamericana de Bayamón, Universidad, estoy pensando en el área oeste, pero un poco Arecibo, cubre las bases. Produce periodistas a millón y el país está lleno de información periodística. E información noticiosa para que un periodista vaya a buscarla. Así que los corresponsales hace rato que son súper necesarios. Y bueno, y eso es un tema que es mucho más amplio del que estaremos acá, pero es un poco para establecer lo que se impacta, porque en la medida en que no llegue la información en un área ni se produzca desde el periodismo o desde cualquier otra manera de producir contenido, ese es un área que se está quedando sin la información importante para usted desarrollar su voto experto precisamente. Adriana, yo te agradezco mucho esta conversación. Es una conversación que debería ser un poco más larga, pero definitivamente el tiempo nos roba tiempo precisamente. Así que te agradezco mucho y espero que la cobertura de este año para ti sea menos caótica. Lo dudo, pero precisamente con eso de las universidades, los mismos medios pueden hacer pactos con las universidades. Pues las primeras elecciones que yo cubrí fueron desde la universidad, desde un curso de la universidad, y eso le puedes ayudar y tiene múltiples beneficios. Pero gracias por la invitación. Esperamos que no sea caótica, esperamos que prevalezca la democracia, la verdad, y que aprendamos mucho de las elecciones pasadas en términos de cobertura. Ojalá. ¿No? Las personas también, ¿verdad? Pero en términos de cobertura, pues esperamos hacerlo mejor. Definitivamente, yo creo que ese es el reto
y cualquiera que se haga llamar periodista, cualquiera que tenga un medio de comunicación, se produzca información desde el periodismo, definitivamente las audiencias tienen derecho a saber y ahí hay que colocar la información. Así que caótico no, vamos a estar ahí, vamos a estar cubriendo. Gracias otra vez y a ustedes mil gracias por siempre sintonizar, compartan la información, comente, importantísimo. Cada vez que estos programas se reproduzcan en Bonita Radio, como saben, todos los martes por 10 semanas, martes y jueves por 5 semanas, lo vamos a estar produciendo a las 8 de la mañana, Voto Experto. Gracias a la Fundación Periodismo Siglo XXI, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y al National Endowment for the Humanities por este auspicio y este gran proyecto sobre alfabetización mediática. Será hasta la próxima.